Hola, mi nombre es Roger Bonilla y soy el laico de los comentarios. En estos momentos estamos transmitiendo aquí en vivo con mi hermana Lorca, mi hermana en misión. ¿Cómo estás, Lorca? Qué gusto verte. Buenas noches, gracias Roger por empezar. Aquí estamos. Creo que el problema de la internet es como en todo lado, pero eso es parte de la misión. Entonces, aquí animados para continuar esta, esta aventura que emprendimos, ¿verdad? Esto es muy interesante, queridos amigos y hermanos que nos escuchan, eh, porque el internet es un problema en todo Costa Rica, es un problema casi que mundial. Entonces, es muy interesante cuando la misión eh, tiene problemas. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque cuando las cosas salen bien, cuando todo sale perfecto, cuando todo sale bonito, cuando todo sale en orden, cuando todo sale perfecto, eso no es de Dios. Vean ustedes que siempre la misión va a tener problemas, va a tener conflictos y va a tener dificultades. Entonces, eso nos dice que vamos por el camino correcto. Pura vida. Avancemos entonces y aprovechemos este espacio. Caro está teniendo también problemas, pero bueno, como te dije, hoy te toca a vos y si logramos entrar y participar, pues adelante. A ver cómo nos va con esta herramienta. Este, los puedo escuchar mucho mejor y bueno, demos gracias a Dios entonces. Bueno, entonces dirige la oración para que empecemos los comentarios a Fratelli Tutti, la encíclica de Papa Francisco. Invoca al Espíritu Santo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Espíritu Santo por permitirnos el día de hoy nuevamente retomar esta lectura comentada, esta reflexión dirigida sobre la encíclica que nos está proponiendo el Papa Francisco para este tiempo que estamos viviendo. Queremos pedirte que ilumines, que nos des luces sobre qué es tu voluntad a través de esta encíclica. Queremos también que este espacio que hemos abierto por tratando de seguir tus luces, sea un espacio completamente dirigido por ti. Te pedimos por cada una de las personas que van a escuchar estos comentarios y también te pedimos una bendición especial para Roger y para Carolina y sus familias. Bendícelos abundantemente en su misión y te damos gracias nuevamente. Gracias por las abundantes gracias que nos concedes todos los días. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lorca, vamos a comentar entonces, vamos a seguir comentando, vamos a compartirles aquí la pantalla a nuestros hermanos para que vean hacia dónde estamos. Vamos a compartir aquí la pantalla y vamos a compartirles la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Estamos en el número 26. entonces, Pero podemos hacer un resumen pequeñito antes de empezar de lo que leímos ayer de este título, Conflicto y Miedo. claro que sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de de lo que pudimos comentar el viernes pasado? Claro que sí, el Papa Francisco está entrando en un apartado muy interesante porque está hablando acerca de los conflictos y del miedo. Miren ustedes qué interesante. Él está hablando acerca de la guerra, los atentados, las persecuciones por motivos raciales o por motivos religiosos. Vean ustedes que recientemente
y no tan recientemente, a nivel mundial se está dando la persecución de tipo religiosa. Apenas hace un día vimos esto en Chile, en donde las iglesias han sido quemadas. Vean ustedes que eso es una noticia muy reciente, muy reciente. En estos momentos se está dando un conflicto de tipo religioso en Chile. Están quemando iglesias cristianas. Amigos y hermanos que nos escuchan, en Chile están quemando iglesias cristianas y esto es una persecución que se está viendo de tipo religioso. Vean ustedes que el Papa Francisco está hablando de cosas que son muy actuales. Los conflictos raciales está muy bien. Hemos visto en el pasado conflictos raciales con esto de, digamos, los asesinatos en manos de la policía en los Estados Unidos. Estamos viendo atropellos contra contra las comunidades negras principalmente, pero también hacia otras comunidades latinas y inmigrantes. Pero también el Papa Francisco está hablando acerca de conflictos de tipo religioso. Y uno puede pensar en algún momento, bueno, esto ocurre allá en el Medio Oriente, allá en el lejos, allá en Afganistán, allá en Irán, allá en Irak, en esos países tan lejanos, ¿verdad? Poco civilizados, poco cultos, lo que usted quiera, pero no. Vean ustedes que recientemente aquí en América Latina, aquí en Chile, no tan lejos, estamos viendo persecución religiosa. Le han pegado fuego a las iglesias cristianas. Le han pegado fuego a las iglesias. Y ustedes, como pueden ver, los videos realmente son espantosos. Orca, ¿querías comentar algo al respecto? Bueno, Roger, es que el asunto es la violencia de estos ataques. Ya pasan a una cuestión física, ¿verdad? A atentados físicos contra los edificios, incluso contra las personas. También en esta semana, digamos, en Francia, se tuvo una noticia, digamos, estremecedora, que fue el degollamiento de un profesor de historia que comentó las caricaturas que publicó Charlie Hebdo sobre Mahoma en el contexto de una clase, ¿verdad? Entonces, este profesor de historia de secundaria fue atacado y degollado debido a esto. Entonces, esto sacude la sociedad y la cultura de hoy como un hecho que no está, como decís vos, ajeno a una realidad cercana. Esta tercera guerra mundial en etapas que habla el Papa, habla de una multiplicación en las regiones del mundo, y es lo que estamos diciendo, o sea, no se limita a una realidad en una zona, ¿verdad? Aquello que veíamos desde cuando yo era chiquitilla, el conflicto, digamos, eterno entre Israel y ay, ¿cómo se me fue el nombre? Y Palestina. los palestinos, ¿no? O sea, que ahí hay de todo, ahí tienen todos los ingredientes religiosos, culturales, raciales, de todo, ¿verdad? Pero entonces ya no es allá, como decís vos, en un lugar muy, muy lejano, ¿verdad? Se siente que es una realidad que viene tocando las puertas, viene tocando nuestra puerta, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo, pues un elemento más que nos da el Papa para observar. Así es, Lorca, realmente es muy triste lo que está ocurriendo. Han ocurrido de hace unos pocos días para acá episodios de realmente explotes de violencia de naturaleza religiosa. No hemos superado los problemas de tipo religioso. En Francia, con el degollamiento de este profesor que simplemente estaba haciendo una ilustración, él no se estaba mofando, él estaba ilustrando
una caricatura de tipo religiosa para mostrarle casualmente a sus estudiantes lo que no debería hacerse en el contexto religioso, y él fue acusado por un fauta. Un fauta es una declaración que te vamos a cortar la cabeza por tipo religiosa. Entonces, a este profesor fue degollado por naturaleza religiosa. Y también hemos visto en estos episodios en América Latina, en Chile, recientemente ya han habido 2 iglesias quemadas. Esto ha sido espantoso, y esta es una persecución de tipo religiosa. Esto no es ni político, ni económico, ni racial, ni mucho menos. Esto es de tipo religiosa. Simplemente quemamos estas iglesias porque es la iglesia cristiana, la iglesia que denuncia, la iglesia que anuncia, la iglesia que nos estorba, la iglesia que no se pone ni de un lado ni de otro, y simplemente le pegamos fuego porque nos estorba. Ese es un atentado completamente de tipo religioso que tiene grandes repercusiones para el resto del mundo. Vean ustedes que Chile es una de las naciones más pujantes, es digamos, un ejemplo a nivel latinoamericano de una democracia más o menos estable. Y esto ha sido realmente vergonzoso, como en un país tan civilizado, un país tan pujante, un país tan económicamente estable, pues pueden ocurrir estos episodios de naturaleza religiosa. Entonces, esto nos convoca, esto nos dice, nos denuncia que son formas de una tercera guerra mundial en etapas. Y esto es lo que el Papa ha acusado, ha denunciado en el apartado número 25, que estamos hablando acerca del conflicto y el miedo. Sí, Roger, también hemos sido testigos en el mismo Estados Unidos, no solo del tema racial, sino como una guerra cultural, y que ha involucrado también elementos religiosos contra el cristianismo y la historia del país. Esta violencia que comentábamos el otro día sobre las estatuas, ¿verdad? Y de cómo han derribado estatuas de carácter religioso, como removieron la estatua de Junípero Sierra, ¿verdad? Un personaje importantísimo en la fundación de los estados del oeste de Estados Unidos. Entonces, digamos, donde ya digamos, estamos viendo esos signos en diferentes lugares que son una referencia para nuestro país. Yo creo que es importante que nosotros reflexionemos. Muchas veces a mí me contaban que cuando se veía este tema del aborto, por ejemplo, a nivel político, a nivel, digamos, de la alta jerarquía, me acuerdo que Alexandra Loría me comentaba que la gente aquí le decía a ella, porque tuvo la oportunidad de estar en una de las cumbres estas de, de mujeres, ¿verdad? Creo, o de desarrollo poblacional, no me acuerdo, creo que de las mujeres. Entonces ella decía que cuando ella volvió con toda esta información de lo que estaba pasando, la gente como que le decía, no, hombre, mujer, eso jamás va a pasar en Costa Rica. Y yo creo, digamos, me viene a la mente esa anécdota. O sea, muchas veces nosotros como costarricenses queremos ser ingenuos, pero una cosa es ser ingenuo y otra cosa es ser iluso. Sí, exactamente. Y como bautizados, tenemos un rol profético que asumir. Y parte de ese rol profético es hacer una lectura de la realidad. Entonces, esta es una realidad y con mucha más razón nos lo está señalando el Papa como algo que está sucediendo y algo que busca infundir el temor en nuestro corazón. Creo que desde ahí también nosotros tenemos que asumir pues
actitud muy valiente y sobre todo de mucha confianza en Dios, porque Él nos ha dicho muchas veces y si leemos el Evangelio, no teman, es de lo más repetido, ¿verdad? Que nos reitera, no teman. Entonces, frente a toda esta realidad, nosotros no nos podemos llenar de temor. Debemos asumir pues la estatura que nos corresponde, ¿verdad? Una estatura de valentía y de confianza. ¿Cuánta? Total. Un abandono total en que estamos en las manos de Dios, porque así es. Entonces, estas realidades no tardarán en manifestarse en Costa Rica. Ya el tema de la violencia que estamos viendo a través en estos días y que hay personas que me comentan a mí, la gente está como en una efervescencia. Bueno, nos queda eso, seguir orando y confiando, sin temor a lo que podamos llegar a ver. Lorca, hoy vi un episodio realmente de mucha persecución religiosa en Costa Rica. Lo vi hoy. Tal vez fue un episodio que muy poca gente lo notó, pero yo sí lo noto, porque yo como laico estoy metido en el mundo, estoy metido en la civilización, estoy metido en la política, estoy metido en la economía, yo trabajo, yo estoy metido en el ambiente laboral, tengo que ganar dinero para alimentar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Yo estoy metido en la política, estoy metido en la economía, estoy metido en el deporte, yo soy un hombre del mundo, yo soy un laico. Entonces, hoy me di cuenta de un episodio que realmente, pues, atentaba un poco contra esto de lo que está hablando el Papa, de la persecución religiosa. Para los que no saben, la gente que no está al tanto, incluso costarricenses que no están al tanto, hoy se estrenó el edificio de la Asamblea Legislativa en Costa Rica. Un edificio bastante bonito, no diría que está muy bueno, pero está bastante bonito, ¿verdad? Entonces lo que hubo fue una celebración religiosa en este lugar. Y mire, fue una cosa que toda la gente se tiró. ¿Por qué la iglesia está en ese lugar? ¿Qué le importa a la iglesia? Que saquen a la iglesia de este lugar. Estado laico, fuera. Curas, quémenlo. Iglesias, quémenla. Entonces fue una cosa totalmente en las redes sociales que yo decía, Dios mío, estoy viendo lo mismo que pasó en Chile, pero en términos virtuales. Estoy viendo lo mismo, pero en términos virtuales, cómo la gente se tiró en contra de una simple celebración dentro de un edificio en donde la iglesia y los cristianos estamos pidiendo al Señor Jesús que Dios Todopoderoso pues ilumine la mentalidad de los políticos que nos están gobernando. Eso es un principio cristiano. Los cristianos tienen que orar por los políticos que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque según la doctrina cristiana, estos políticos están enviados por Dios. Esa es la doctrina cristiana. Nos guste o no nos guste, la doctrina cristiana dice que la gente que nos gobierna está enviada por Dios y por eso es que tenemos que orar por ellos. Entonces la iglesia, cumpliendo este mandamiento que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de darle al César lo que es del César, ¿no? De darle al César lo que es del César, es simplemente orar para que pues las decisiones, las políticas, lo que se tenga que hacer en la asamblea pues sea iluminado por nuestro Señor Jesucristo. Eso fue todo. Y mire, fue una cosa tan agresiva, tan violenta, tan insultante, tan irrespetuosa contra la iglesia, que realmente a mí, yo dije, Dios mío, si esta gente tuviera el poder o tuviera los medios para pegarle fuego a la iglesia, como hicieron en Chile, créeme que lo haría.
Entonces fue realmente una cosa vergonzosa. Si ustedes ven las redes sociales, pues fue una cosa realmente vergonzosa. Sí, Roger, el tema ahí es un laicismo, ¿verdad? No, malentendido. Nosotros, si dejamos por aparte nuestra presencia, dejamos que otras voces ocupen el espacio que nosotros deberíamos estar ocupando, haciendo ejercicio de nuestros derechos, ya no solo derechos ciudadanos, estamos hablando ahí legítimamente de derechos humanos. Van a suceder estas cosas y van a tomar voz y van a tomar poder. Ya lo vemos en una asamblea legislativa, ¿verdad? Donde se dan estos ataques. Comparemos con una asamblea legislativa hace años, ¿verdad? Enemigos de la iglesia siempre van a haber, enemigos de Cristo siempre van a haber. Pero aquí, y volviendo, digamos, a lo que plantea el Papa, digamos, estamos en medio de una guerra. Y entonces nosotros tenemos que tener las armas para poder enfrentar esa guerra que nos llega. No es que nosotros estamos haciendo la guerra, pero la guerra está, y repito, no podemos ser ilusos, debemos estar preparados. O simplemente vamos a ser una víctima más y no parte de un ejército que está luchando. Así es. Mira qué interesante. Continuemos la lectura. Mira con eso que acabas de mencionar, lo interesante es lo que dice el Papa en el siguiente número, el número 26. Ahí lo tenemos en pantalla. Por favor, los que nos están viendo pueden ver en pantalla lo que dice el Papa en el número 26. Dice, esto no llama la atención. Esto no llama la atención, dice el Papa. Si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad inscrito en la vocación de la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Así, nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido, por la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Mira tú qué fuerte lo que dice el Papa. Muchas veces el miedo nos gana. ¿Qué es lo que va a pasar si no atendemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, lo que diga el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué va a pasar si no aceptamos más impuestos? ¿Qué va a pasar si no atendemos las políticas que nos dice el gobierno? ¿Qué va a pasar si no atendemos las recomendaciones que nos dan algunos gobiernos extranjeros? Entonces vean ustedes que todo esto está basado en una falsa seguridad. Y el Papa, pues no lo dice en esos términos, pero sí se aplica a nuestra realidad, que todo está basado en una falsa seguridad basada en el miedo. Queridos amigos y hermanos, cuando el miedo se apodera de usted, usted está listo. Por eso es que los terroristas son tan exitosos. Perdónenme que hable de los terroristas, pero los terroristas tienen bien puesto el nombre, terroristas. Ellos utilizan el terror, utilizan el miedo, utilizan las debilidades humanas para lograr lo que ellos quieren. Y muchas veces, a veces pienso que tenemos una seguridad basada en el miedo, y el cristiano no puede estar basado en el miedo, menos los cristianos que somos misioneros. Hoy lo comentaba en un comentario, el cristiano no puede estar basado en el miedo. Eso es un pecado muy grave dentro de la misión.
Sí, Roger, ahí el Papa también dice, en toda guerra, lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad que está inscrito en la vocación de la familia humana. Esa idea, esa frase me parece importante de resaltar. El proyecto de Dios de que todos somos hermanos, parte de un hecho. Todos somos hijos de un mismo Padre y todos tenemos igual dignidad, todos somos iguales en dignidad y por lo tanto todos somos llamados, ahí habla de la vocación, todos somos llamados por igual a dar una respuesta de, digamos, a ese don que Él nos ha dado, a la vida, a la fraternidad, a la paz, a la armonía. Entonces, ahí lo que dice es la base de pues en una guerra, a veces lo que, digamos, lo más evidente son las ruinas que quedan de los edificios que se destruyeron, etcétera. Pero aquí el Papa como que le entra al punto que dice que la ruina es el mismo proyecto, o sea, lo que socava es la humanidad, es el ser humano, quiénes somos. Y esto tiene unas consecuencias, digamos, que solo tratar de entender esa parte como que lo sacude a uno, ¿verdad? Siento que es algo incluso que yo quiero que alguien más me lo explique, ¿verdad? Con más profundidad. Pero bueno, yo creo que resaltarlo es importante. Sí, así es, Lorca. El Papa habla de esta falsa seguridad basada en el miedo y en la desconfianza, que yo creo que es lo que come cualquier persona. El miedo yo creo que es uno de los sentimientos más fuertes, ¿no? Cuando usted tiene miedo, pues usted está paralizado, usted no puede actuar, usted no puede reaccionar, usted no puede pensar. Yo al menos muy pocas veces en mi vida he tenido miedo, y, y cuando lo he tenido, pues no puedo pensar, no puedo reaccionar, no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Como te dije, pues la gente malvada utiliza el miedo para manipular a la gente y provocar desconfianza. Mire el número 27, yo creo que esto está vinculado con el número 27, dice así: paradójicamente, ojo, paradójicamente, hay medios ancestrales, Miedos. miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aún hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto. Lo que proceda de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, de lo cual hay que defenderse a costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasar a ser solo
ellos. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra, para evitar ese encuentro con otras culturas, con otras personas. Y cualquiera que levante un muro, quien construye un muro, terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes, porque le faltaba esa alteridad. Mire usted qué fuerte cuando con lo que habla el Papa Francisco en este sentido. Me da la impresión que lo que habla es lo que se ha estado hablando acerca de los inmigrantes, ¿no? Acerca del muro que se quiere hacer entre Estados Unidos y México. Bueno, me da la impresión que se quiere hablar de esto, pero también se habla esto del miedo, ¿no? Del miedo a lo que uno no conoce, a lo que uno desconoce y a lo del bárbaro, ¿verdad? Lo de otras culturas, ¿verdad? Y tenemos que autopreservarnos de tal forma de que podamos sobrevivir, porque solamente existe mi mundo. Me da la impresión que el Papa Francisco está criticando aquí la política, no solamente de Donald Trump, digamos, algunos aspectos de la política de Donald Trump, algunos, porque no es principalmente su política, sino que también alguna política popular de algunas personas que quieren poner cierta frontera, digamos, entre Estados Unidos y, digamos, el resto de América Latina a través de México, para separar completamente lo que son ustedes y nosotros, ¿no? Para preservar nuestra propia cultura, lo cual es absolutamente ridículo, ¿no? Porque la cultura de los Estados Unidos y cualquier cultura se basa también del aporte extranjero. ¿Qué te parece, Lorca? Y yo también he visto esto en Costa Rica. Mucha gente quiere que en Costa Rica exista una barrera, una especie de frontera, ¿verdad? Algo que separe completamente el norte con Costa Rica. Pues yo pienso, digamos, que esa es una interpretación que podemos darle como muy evidente, ¿verdad? El tema de los muros físicos, ¿verdad? Pues también hay muros mentales, ¿verdad? Muros que construimos a través de nuestros prejuicios, ¿verdad? Hacia los otros. Como el tema de los inmigrantes pasa por ahí, ¿verdad? A mí me hizo pensar en el tema esto del desarrollo tecnológico, que dice que se ha utilizado más bien la tecnología para esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Me hace pensar en el miedo, por ejemplo, que se denuncia, porque es una denuncia que muchos llaman teoría de conspiración, pero que digamos que se encuentra, o sea, podemos encontrarlo en documentos de organismos internacionales como la ONU, todo este plan del nuevo orden mundial. Me hace pensar en, por ejemplo, el tema del aumento de la población, que ellos han querido, pues esta élite que gobierna, digamos, los diferentes intereses políticos y económicos internacionales, que han querido utilizando diferentes herramientas y por mucho tiempo posicionarse de manera de que esa reducción de la población sea un hecho. ¿Con base en qué? ¿Cuál es la idea de fondo de ahí? ¿Por qué dicen que hay que reducir la población? Bueno, está basado en un supuesto pseudocientífico, ¿verdad? Porque le dan ese tinte científico de que el planeta Tierra no da para más, ¿verdad? Lorca, ¿Perdón? disculpa que te interrumpa, tal vez deberías explicarle a la gente qué es este concepto que se habla mucho, pero que no se entiende muy bien.
¿Qué es el nuevo orden mundial? Tal vez deberías explicarle un poco a la gente, porque la gente lo va a escuchar, yo lo he escuchado, pero como que no queda muy claro. Tal vez creo que es importante que menciones o expliques qué es esto del nuevo orden mundial. Bueno, ahí me pones en un quiz. El nuevo orden mundial es como, vamos a ver, es como eh, una idea política que se está instaurando, impulsada, digamos, por diferentes actores a nivel mundial, diferentes actores que tienen poderío económico, que han incidido a nivel político, digamos, al más alto nivel del planeta, ¿verdad? Entonces, este grupo de personas que ha utilizado y utiliza, digamos, los mecanismos y los instrumentos de instituciones, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, los diferentes organismos de la ONU, ¿qué más? Instrumentos legales a través del mundo, en los países, incidiendo directamente sobre los gobernantes. Digamos, o sea, han usado todos los mecanismos a su alcance para impulsar, digamos, diversas ideas que nosotros como cristianos reconocemos que atentan directamente sobre la dignidad del ser humano. Y nuevamente, entonces, retomo, este nuevo orden, digamos, se viene estableciendo, ¿verdad? Es como ellos han querido como cambiar, digamos, cambiar el sistema, digamos, en el que vivimos. Eso cambia nuestros valores, nuestra forma digamos, de gobiernos, o sea, hasta el momento en la Tierra, en el planeta Tierra, se promueve la democracia en los estados y digamos, digamos, esta idea que se impulsa busca que haya un solo gobierno, y entonces eso también tiene implicaciones a nivel digamos, de que se desmantele esa idea que nosotros tenemos de un país con un gobernante que nosotros elegimos y que más bien eso como que vaya orientándose a un solo gobierno, a una sola religión, a una sola moneda, un solo sistema, que va a simplificar supuestamente pues el manejo del planeta. Y dentro de las ideas más fuertes de este nuevo orden mundial está fuertemente el hecho de la reducción de la población. Entonces, esa reducción de la población, digamos, o sea, son documentos escritos que están ahí, ¿verdad? No son teorías de conspiración. O sea, eh, estás diciendo que hay una serie de instituciones, de empresas, de intereses gubernamentales, intereses de instituciones internacionales, tal vez no escritas formalmente en un texto político, ¿verdad? En un proyecto político económico, pero sí en un proyecto ideológico que lo que quiere, entre otras cosas, es controlar a la gente y de alguna forma reducir la población, porque al reducir la población lo que se hace es que la riqueza se quede en menos personas. Eso es lo que estoy entendiendo. Es un proyecto político económico que lo que desea, entre otras cosas, es
controlar a la población mediante la reducción de la población. Eso es lo que estoy entendiendo. La política, las instituciones, la economía son solo herramientas, ¿verdad? Entonces, no es que la ONU es parte del nuevo orden mundial, digamos, es como una institución del nuevo orden mundial, pero es una institución que está siendo instrumentalizada Facilita. por aquellos que buscan, digamos, que el mundo se oriente hacia esta, digamos, hacia este nuevo orden. Simplemente, digamos, se habla de élites, ¿verdad? O sea, son personas. Detrás de esto, de estas ideas, hay personas, ¿verdad? Que inyectan dinero para que esto se dé de alguna manera. Yo no dudo de que también existen las fuerzas invisibles, ¿verdad? Las existen, claro. Que luchan, digamos, en contra de esto que estamos comentando, la fraternidad, la amistad social que habla el Papa Francisco, ¿verdad? Y que, digamos, se oponen al desarrollo humano en términos de que la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, sea respetada, digamos, debido a su dignidad. Entonces, bueno, eh, te dé una definición más concreta de lo que es este nuevo orden, pero sí, digamos, me lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, me pongo a pensar en el tema de, bueno, y es que ahí juega todo el tema geopolítico, ¿verdad? De los países, del poder en los países. Por ejemplo, la carrera esta espacial, ¿verdad? Aquí habla, digamos, de esta parte, el desarrollo tecnológico, y entonces me hace pensar, bueno, veamos, quienes primero lleguen a Marte o quienes primero lleguen a colonizar la Luna, por así decirlo, tienen acceso a los recursos minerales y a los recursos que hay en esos planetas. Hoy estuve viendo que ya hay una empresa, bueno, ya me imagino que ustedes ya habrán escuchado esta noticia, que ya puso red inalámbrica en la Luna. ¿En serio? Ya pusieron una red inalámbrica en la Luna, una empresa privada que ya junto con la NASA ya estableció una red en la Luna. Entonces Es ya la que, Luna está cableada. es que el asunto es de que esta carrera, digamos, no es una, a ver, no son temas que estamos hablando paja. No. Son cosas que están ocurriendo. Entonces ahí, ¿cuál sería la barrera? ¿Cuál sería la frontera? Bueno, y los países que no tienen acceso a eso, a poder salir en algún momento del planeta Tierra que quede totalmente contaminado, que quede totalmente destruido por un uso irracional o un desarrollo insostenible, simplemente las compañías, los países tomarán, digamos, tendrán la ventaja de utilizar esas otras fuentes de energías y recursos, mientras que los demás quedarán relegados por un tema de una barrera tecnológica. Así es. Hablamos, digamos, me hizo pensar en eso. Me hace pensar también en el tema de justamente de este control de la población, ¿verdad? ¿Cuáles son las barreras que se imponen? Bueno, y es que
entre más control haya de la gente, digamos, a través de estas tecnologías que se quieren implantar, por ejemplo, el control natal, que lo vemos a través de vacunas, a través de, bueno, aquí ya se ha implementado este parche. El parche, sí, intravenal, sí. También, ¿cómo se llama? La píldora. Esos son la píldora del día después. O sea, esos son avances tecnológicos de una industria, ¿verdad? De una industria que, bueno, tendrá su proceso de enriquecimiento, de verdad, pero en el fondo, ahí hay un control. Mm. Ahí hay un control que ejerce, digamos, un grupo sobre otro. ¿Y cuál es la barrera? ¿Cuál es la barrera ahí? Digamos, veamos la naprotecnología. Ujú, ujú. ¿Cómo puede, digamos, sería como una guerra, una lucha, ¿verdad? Una gran barrera para poder promover una tecnología, digamos, lícita, respetuosa de la dignidad humana, frente a todo este impulso que atenta directamente contra la dignidad de la persona y la salud de las mujeres y de las personas que las utilizan. Entonces ahí, pues yo creo que hay que tener mucho, digamos, mucho discernimiento, este, eh, ese tema de establecer barreras ante el otro es lo bárbaro, lo feo, lo que yo no entiendo. eh, es una actitud que nosotros hoy en día no podemos tener como cristianos. Y somos llamados al diálogo y en el diálogo somos llamados a aprender a escuchar, a aprender a ser el que extiende la mano, o a ser el primero que hace el gesto de querer comunicarme con el otro, en lugar de ir levantando esas barreras que nos limitan, nos bloquean y como decías ahora, nos paralizan. El miedo paraliza. Queridos amigos y hermanos que nos escuchan, es muy importante lo que está diciendo Lorca en estos momentos. Este, vamos a ver las nuevas tecnologías, esto que está hablando el Papa Francisco en el número 27, no toda tecnología es buena. Atención, no toda tecnología es buena. Repito, no toda tecnología es buena. Hay tecnología buena y hay tecnología mala, sin duda. Entonces tenemos que pensar en esto y tenemos que discernir. No toda nueva tecnología es buena. Ahora que salen nuevas tecnologías, todo el mundo celebra, disfruta. Yo soy el primero en disfrutar las nuevas tecnologías, pero tenemos que discernir que no toda tecnología es buena. Vemos ejemplos de tecnologías que se desarrollaron que no fueron buenas. Si ustedes ven, hubo muchos experimentos durante la Segunda Guerra Mundial, experimentos realmente asombrosos, experimentos muy buenos, experimentos que ayudaron a entender mucho acerca de la estructura humana, acerca del dolor humano, que no fue buena tecnología, ¿verdad? Porque provocó dolor, provocó sufrimiento, provocó tristeza, provocó un desfase en todo lo que es ciertos grupos étnicos. Entonces, no toda tecnología es buena. Hoy en día vemos alguna tecnología, por ejemplo, sobre todo en
Bueno, el tema de la fecundación in vitro, como podemos ver, es muy buena tecnología en algunos aspectos, pero es mala tecnología en otros aspectos, porque podemos ver que eso facilita la reproducción humana, pero por otro lado también podemos ver que embriones pues son congelados, desechados o despreciados y esto no es bueno. Podemos ver que es una tecnología buena en algunos aspectos, pero mala en algunos otros. La naprotecnología es bastante buena. Bueno, en algún momento le hablaremos acerca de la naprotecnología. Ayuda mucho a las parejas, tiene algunos aspectos negativos, pero como les puedo decir, las tecnologías uno las tiene que discernir. No, no vean las tecnologías, que es algo moderno, como siempre que es bueno. No, uno tiene que discernir que hay tecnología buena y hay tecnología mala. Hay ciencia buena y hay ciencia mala. Entonces se requiere del discernimiento para saber cuáles de estas tecnologías son buenas o cuáles aspectos de algunas tecnologías son buenas y cuáles aspectos pues no son tan buenos. Hoy en día podemos ver que el Facebook pues es una tecnología excelente. Vemos que esto que estamos haciendo aquí a través de esta plataforma es una buena tecnología porque provoca la evangelización, pero también tiene unos aspectos negativos, ¿verdad? Cuando es mal utilizado por las personas. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta y no nos dejemos de llevar por la emoción, eh, por la euforia de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Muy bien. Entonces, Roger, yo quería agregar algo y es en relación con las barreras de autopreservación que dice el Papa. Yo quisiera dejar ahí una pregunta de reflexión, porque esto nos debe ayudar a ir pensando entonces, bueno, ¿cuál es ese mi mundo que yo quiero defender a toda costa? Yo he escuchado decir a mucha gente, yo por mi familia mato, uh-huh. eh, yo, yo por mis hijos, ¿verdad? No solo muero, sino que mato, hago como decir lo impensable. Y entonces me hace pensar a mí ese tipo de expresiones, ¿verdad? Me hace pensar, bueno, ¿será esa la reacción que debe tener un cristiano? ¿Verdad? ¿Será ese el ejemplo que Cristo quiere que nosotros, digamos, asumamos? Esa es la cara que Cristo quiere que nosotros asumamos. ¿Cuál es mi mundo? ¿Cuál es ese mundo que no queremos que sea perturbable? Y después, porque habla de los muros del corazón, me hizo pensar un poco así. ¿Cuáles son los muros que están construidos en mi corazón? ¿Cuáles son esas barreras que hacen que el otro yo lo vea como alguien bárbaro, como alguien que no, que no merece el mismo trato, la misma consideración que los míos, los de mi mundo? Entonces, creo que es importante también invitar a la reflexión. Este, no solo, no solo se trata de opinar, se trata de llevarlo a la meditación, llevar esta experiencia a la oración, a la meditación, a que Dios nos ilumine. ¿Por qué? Porque debe transformar nuestra vida, nuestro corazón. Y si a nivel del planeta enfrentamos esta guerra y estos miedos, y hay personas que están, digamos, levantando muros a nivel planetario y abriendo brechas que parecen, bueno, tan grandes como el espacio, ¿verdad? En el tema tecnológico hay cosas que uno, si no está actualizado en esos temas, uno ni se imagina a veces, pero
pero lo importante es ir a lo interior también. Esa es la referencia al fin y al cabo por la que yo también tengo que dar cuenta, ¿verdad? Y es el tema de dónde están los muros que yo he fabricado. ¿Cuáles son esas barreras que no me permite ver al otro como a mi hermano? Puña, pero es que oigamos las palabras. Mi hermano. Yo me pregunto muchas veces, usted cristiano, ¿usted daría la vida por mí? Qué fuerte, Yo daría la vida por usted. muy Porque fuerte, Lorca. es que ese es el asunto. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Cuáles son los muros? Y eso es una invitación que nos hace Jesucristo. ¿Cuál es la definición de él, de un amigo? Sí, nuestro Señor nos llamó a ser amigos de Él. El que da la vida por sus amigos. Entonces yo me hago esa pregunta también y me la hago con seriedad, digamos. Yo, ¿cuáles son los muros que hay que derribar? Pero yo no soy yo con un pico. Es el Espíritu Santo a quien yo debo clamar, me ayude a ver, me arranque la ceguera espiritual y me llame a ver, me permita ver en el corazón dónde, en dónde estoy parado yo. Esta no es una cuestión de lo que hagan los otros. Esta es una cuestión de asumir cada quien su responsabilidad, cada uno de nosotros. Así es, Lorca. Creo que estamos llegando al final de nuestro eh, en vivo. Entonces, Lorca, danos tus últimas impresiones. Yo realmente tengo el corazón en estos momentos pensando en las barreras, estoy pensando en mi realidad, estoy pensando en lo que yo he fabricado para mí y estoy pensando en las barreras que yo mismo he fabricado como cristiano y como persona. Y si no estoy haciéndolo exactamente lo mismo que el Papa está criticando, pensar en mi realidad, en mi seguridad, mi cristianismo, mi vida espiritual, en mi mimi. Entonces, eso realmente las palabras del Papa y tus palabras también me hacen pensar de dejar ese egoísmo, de dejar de pensar en mí, el yo. Entonces, ¿qué es lo que queremos entonces para nuestra vida espiritual? ¿Qué queremos para nuestro cristianismo? Nos gusta estar en nuestra propia realidad, en nuestra seguridad, en nuestra comodidad, en nuestro confort, o queremos salir afuera y enfrentarnos a nosotros, a la comunidad, a la iglesia. Así es, Roger. Bueno, ni siquiera logramos terminar el título, pero, pero podemos dar gracias a Dios sin duda de la gracia de poder encontrarnos, de poder ayudarnos a reflexionar. Lo que decimos aquí es lo que a la luz de la lectura estamos pensando. Nosotros no somos ningunos expertos en teología, ni somos expertos en la teología del Papa Francisco, ni mucho menos. ¿Quién puede ser? Imagínate. Bueno, Lorca se quedó ahí paralizada.
Lorca, ahí estás. Lorca, ¿quién puede ser experta en la teología del Papa Francisco? ¿Quién puede ser experto en la teología del Papa Francisco? Ninguno de nosotros. Somos laicos. Y ese es el gran valor de estos lives, que espero que ustedes estén siguiendo y compartiendo con todos los demás. Por favor, avisen a los demás acerca de estos lives y de estos videos que van a quedar ahí en el Facebook. Roger, nosotros queremos hacer una contribución como laicos, desde una perspectiva desde lo que somos, ¿verdad? No podemos ser quienes no somos. Eso sí, no quiere decir, y el laico debe formarse, digamos, tiene la responsabilidad de su propia formación. Entonces, eso no quiere decir que uno no pueda avanzar a estudiar y a formarse en cada día más y cada día mejor. La inundación de información que hoy en día tenemos ciertamente es un gran desafío, pero la invitación, y esa es la contribución también que estamos tratando de hacer, es de que no hemos leído la bendita encíclica y queremos leerla. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aprovechemos. Entonces, sí, bueno, ese es el aporte que nosotros estamos haciendo. Y por supuesto que ojalá TikTok estuviera inundado de reflexiones sobre la Fratelli Tutti. A mí me encantaría que hubieran 20 Lorcas comentando la encíclica del Papa, 20 o 30 Lorcas hablando acerca de la encíclica del Papa. Me encantaría. Y créanme que yo estaría viendo los videos de esos comentaristas. Por favor, comenten las encíclicas del Papa, hablen de las encíclicas del Papa, discútanlas, debátanlas, coméntenlas, porque es muy importante estar siempre en sintonía del sucesor de San Pedro. Recuerden que el Papa Francisco es el sucesor de San Pedro y es importante estar siempre en sintonía con el sucesor de San Pedro, ¿no? Somos invitados, Roger. Estas son invitaciones del Espíritu y cada quien va a responder en su medida y en su tiempo. Entonces tenemos que hacer cada uno, como piedras vivas que somos, como ponernos en nuestro lugar, donde como esas murallas incas, ¿verdad? Que están milimétricamente puestas en su lugar. Así nosotros debemos luchar por buscar nuestro lugar en la iglesia para decir, clac, aquí es donde debo estar, ¿verdad? Y bueno, nuevamente agradecerte la generosidad, igual Caro, que hoy no nos pude acompañar, pero la idea es seguir compartiendo, todos los días entre semana hasta terminar la encíclica, a las 8:30 de la noche. Así es, Lorca. Muchas bendiciones, muy buenas noches a todos los que nos siguen. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, chao. Y descanso muy bueno y que si nuestro Señor Jesucristo viene esta noche nos encuentre preparados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les amamos en el nombre de Jesús y que tengan muy buenas noches. Buenas noches.